Bienvenidos una vez más a esta nueva emisión del Sonido de la Ciencia. Mi nombre es Carla Lechuga y hoy tenemos a dos grandes investigadores de la Universidad Panamericana que nos van a ayudar a comprender un poco más toda esta tecnología de inteligencia artificial desde un enfoque propositivo y también ofrecer una serie de buenas prácticas, usos y recomendaciones para aprovechar al máximo esta tecnología, tanto en la docencia como en la investigación. Para ello, le voy a pedir a cada uno que se presente, por favor. Doctor Félix Orlando Martínez Ríos, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias, Carla, José Luis. Bienvenidos todos. Mi nombre es Félix Orlando Martínez Ríos. Soy profesor de la profesor investigador titular C de la Universidad Panamericana hace más de 25 años. Soy miembro del SNI, del área de física y matemáticas, porque ahí está ciencias computacionales, que es mi área de expertise. Mi área de investigación está relacionada justamente con la inteligencia artificial y otras aplicaciones de las ciencias computacionales que están fuertemente ligadas a este tema de la inteligencia artificial. Doctor José Luis López Aguirre, por favor, Sí, bienvenido. Carla, muchísimas gracias. Igualmente saludo eh, al doctor Félix. Y bueno, yo soy también integrante del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, profesor investigador en la Escuela de Comunicación desde hace ya casi 15 años. Soy doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y en la Escuela de Comunicación imparto como titular el Seminario de Comunidades Virtuales y Redes Sociodigitales. Coordino también el Observatorio de Medios Digitales y, bueno, mis líneas de investigación es la comunicación digital interactiva. Excelente. Como pueden escuchar, dos perfiles totalmente complementarios para hablar sobre este tema. Y vamos a entrar en materia, si les parece bien. Queremos entender primero para todos aquellos que o no les ha dado el tiempo de investigar un poco más o de clavarse más en estos temas. Empecemos por partes. ¿Qué es la inteligencia artificial? Félix, ¿nos quieres tú responder? La inteligencia artificial, en primer lugar, es programas de computadora desarrollado por humanos. Eso es lo primero y creo que es muy trascendente, que utilizan la capacidad de procesamiento, es decir, la velocidad de procesamiento de un equipo de cómputo, la capacidad de almacenar datos, grandes volúmenes de datos y de accederlos de manera muy rápida, y otros sensores, cámaras, sensores de tacto, sensores de calor, y con todo esto tratan de solucionar problemas que de alguna manera ya el hombre soluciona o solucionó, pero que se quieren hacer más eficientes, o otro tipo de problemas que no hemos como ser humanos todavía solucionado por lo complejo que son. Por ejemplo, la inteligencia artificial se dedica a elaborar algoritmos para que un robot bípedo camine y no tropiece como el ser humano no lo hace cuando camina por un terreno irregular. Esa es una tarea que ya el ser humano resolvió hace mucho tiempo, ¿no? A veces dicen, ¿y eso es inteligente? Pues es muy inteligente y fíjate, no hemos sido capaces de copiarlo al máximo, ¿eh? Y un niño pequeño con ensayo y error, a veces muy doloroso o casi siempre muy doloroso, aprende a caminar. Entonces, esos son algoritmos, tareas que el hombre desarrolla bien. Sin embargo, hay otras, por ejemplo, poder reconocer de manera eficiente y rápida una persona en un video. Quizás el ser humano se fatiga, no tiene tiempo, no tiene todos los datos, necesita ver mejor a las personas, sobre todo, y por lo que vamos a hablar después, son códigos desarrollados
por seres humanos. Eso es fundamental para mí en Así es. cualquier relevancia futura. No sé qué opine José Luis. Y hemos llegado, por ejemplo, ahorita José Luis, perdón, que continúe un momentito, José Luis. ¿Qué sí ha llegado a ser una computadora? Hay una página que se llama This Person Do Not Exist, donde se ponen fotografías de personas que no existen en la realidad. Oye, ¿eso es malo? No. Fíjate que facilita mucho las campañas publicitarias de no tener que pagar regalías. Ponen ahí una persona que Cierto. sencillamente no existe. Pueden controlar todos estos temas de discriminación, de tener en un mismo cuadro de fotografía todas las etnias habidas y por Claro, haber. Y esa es, por ejemplo, una aplicación muy, muy buena. Sin embargo, son personas totalmente generadas por una claro. computadora. Desde el campo de la comunicación, a mí me gustaría enmarcar mi primera intervención con dos citas muy reveladoras. Una de ellas es de Melvin Kranzberg, el historiador de la tecnología, que dice que la tecnología no es buena ni mala, pero tampoco neutral. Entonces, yo creo que el enfoque que le queremos dar es, sí advierte una serie de dilemas, desafíos, riesgos, la cuestión de la manipulación, si la dictadura del algoritmo de alguna manera alimenta nuestras filias y fobias, pero sobre todo entender, como apuntaba Marshall McLuhan, este teórico de la comunicación en 1994, que damos forma a nuestras herramientas y luego ellas nos dan forma a nosotros. Es decir, hay una especie de remodelación entre las nuevas tecnologías, los seres humanos y luego los seres humanos con las nuevas tecnologías. Y es un escenario en el que en los últimos 50 años hemos aprendido a coexistir, ¿no? Yo creo que efectivamente, como apunta el doctor Félix, el gran dilema que se presenta es el gran manejo de datos. Y para eso están estas tecnologías, ¿no? Ahora con el advenimiento de BART, del chat GPT, que si nos puede hacer desde un guión, una música, que podemos crear, por ejemplo, con Synthesia, que lo estoy probando, tener una adjunta virtual en mi clase o un adjunto virtual para que dé una parte de la sesión en cualquier idioma que yo le pueda pedir y dices, bueno, parece que nos está resolviendo la vida y creo que va bien, ¿no? Sin embargo, reitero, no hay que olvidar que las tecnologías están ahí, son herramientas y dependen no tanto de cómo funcionan o qué son, sino el para qué, cómo nos apropiamos de estas herramientas para poder solucionar, como dice el doctor Félix, una serie de problemas que pues todavía están rondando por ahí y que creo que la tecnología, si la comprendemos, si la sabemos operar, ¿no? Con un sentido ético, un sentido humano, un sentido solidario, creo que le podemos dar otra faceta por ahí, ¿no? Entonces, no espantarnos de entrada, ese sería mi primer mensaje, no espantarnos con las nuevas tecnologías, no es nada nuevo, parece ser que nos van a dejar sin trabajo, parece ser que el chat GPT ahora pues va a desplazar una gran cantidad de generadores de contenido, no lo creo. Ya platicaré de un concepto que les quiero compartir que tiene que ver con la co-creación y pensar en la inteligencia artificial como un copiloto que tenemos a un lado para empezar a generar nuevo contenido y repensar también nuestras prácticas de consumo. Me gusta, me gusta. Y me llama la atención que ya mencionaron como diferentes categorías de aplicación para un determinado fin. Pero para los que todavía estamos como en pañales en estos temas, vamos a empezar como a darle nombres, si es que tienen por ahí algún nombrecito de aplicaciones y para qué. Sabemos que por ahí hay aplicaciones generativas para textos, ¿no? Tal cual. La tarea es solamente como aprender a platicar con esta plataforma o esta inteligencia artificial para obtener lo que queremos. Pero además de textos, por ahí mencionaba justamente el doctor Félix la generación de personas, ¿no? Como de rostros de personas que no existen. Pero, ¿qué más podemos obtener gracias a esta tecnología? Por mucho texto que genere ChatGPT, voy a poner este ejemplo, es un generador de texto al que usted le puede hacer preguntas. No solo texto, es capaz de generar código también de computadora. Y ahí vengo. Pero lo que él hace es buscar lo que ya los seres humanos han hecho y esté en un repositorio al que tenga acceso
ChatGPT, por ejemplo, un código que yo tengo en mi computadora, que no lo he dado a conocer y que es nuevo, por más que se le pregunte a ChatGPT, ChatGPT no va a poder darlo, porque sencillamente él no descubre. Él lo que hace es buscar lo que ya está, y eso sí, presentártelo de manera muy rápida. Yo a veces quisiera o muestro a ChatGPT como algo en el que yo hago una pregunta y salen millones de personas a todas las fuentes de información habidas y por haber para buscarme la respuesta a esa pregunta y me la traen respondida. Eso es lo que hace, oye, de manera muy bien, claro. Y esto lo hemos visto, estas revoluciones la hemos visto ya, por ejemplo, en la fotografía. Es decir, cuando desapareció la fotografía, digamos, impresa, pues todo el mundo decía, la fotografía digital, esto va a ser la muerte de los fotógrafos, porque puedo tomar una fotografía, José Luis me corregirá, y después en el estudio cambio fondos, iluminación, cambio todo. ¿Desaparecieron los fotógrafos? No, adquirieron nuevas habilidades. Hubo quien pereció por no entender que la fotografía digital era su aliado. El ejemplo más claro es Kodak, ¿no? Kodak nunca lo entendió, que esta nueva tecnología era su aliado. Hay, por ejemplo, imágenes que de software, también de IA, que generó esta compañía NVIDIA, que se dedica a hacer tarjetas gráficas para computadoras que te permite con unos bosquejos que tú hagas, digamos, como dibujo de niño de kinder o de primaria, y tú le dices, oye, aquí dibujé una montaña, aquí un solecito, aquí una casa y el caminito. Y le dices, quiero que con esto me hagas un cuadro inspirado en la técnica de Van Gogh. Sí, es impresionante. Y efectivamente sale y queda muy bien. Y tú dices, oye, veamos dos cosas, hizo la computadora algo muy, muy, muy espectacular. Yo digo, primero un niño de primaria fue el que dibujó. De nuevo, una persona. Sí. Y oye, ¿cómo quieres el cuadro? Con el estilo de otra persona, que es Van Gogh. Es decir, la inteligencia artificial es nuestro aliado. Evidentemente, y yo creo que me dirás si lo vamos a tocar después, todos estos campos a los que está llegando la inteligencia artificial, por ejemplo, la medicina. En los años 70 hubo un programa de computadoras realizado sobre Lisp, que fue un lenguaje que desarrolló John McCarthy, que es el padre de la inteligencia artificial, que era, fíjense, es uno de los creadores de la inteligencia artificial, pero John McCarthy desgraciadamente falleció en el 2011, si no me equivoco. Siempre lo decía, en cualquier obra humana hay intelecto artificial. Él incluso hasta decía, hasta en un Switch, cuestión que le buscó muchos enemigos, hasta en un Switch hay inteligencia artificial. Claro, porque es la creación de un ser humano, y él era el padre de esta. Pues sobre este lenguaje de John McCarthy se desarrolló un programa de cómputo que se llamaba MySyn, que funcionaba como un médico internista y lograba diagnosticar y proponer tratamientos tan bien como un médico internista. Wow. Todo el mundo decía, ¿van a desaparecer los médicos? No, lo que va a pasar es que cuando un médico esté solo y quiera colaborar con un colega, pues usaba a MySyn, o cuando una enfermera no tenía acceso a un doctor para una pregunta, pues bueno, su primera instancia en una emergencia era preguntarle a MySyn. Siempre hemos visto a la IA como un enemigo, y yo el otro día comentaba con José Luis y le decía, la IA siempre ha sido como la luna. Está la cara visible que todos vemos con el conejito, pero siempre tenemos temor de la cara oscura. Siempre hay algo que le quieren, como digo yo, de la cara oculta de la luna. No, señor, es decir, no puede en lo más mínimo
rebasar si nosotros mismos somos capaces, como decía ahorita José Luis, somos capaces de poner límites. Sí, y además, Carla, creo que ahorita hablar de herramientas hay una explosión, ¿no? IBM con Watson, Sí, OpenAI, Amazon, así Meta, es. todo Google, todo el mundo está queriendo o está ya lanzando, probando este tipo de tecnología de inteligencia generativa, que como dice Félix, además de un texto, ahora le podemos pedir que genere una canción con estilo pop, con la voz de Luis Miguel o de Pedro Infante, además acompañada al ritmo de, no sé, de Sí, 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 reggaetón, sí. ¿no? Ya sobrepasó el límite de nuestra Sí, ¿no? imaginación. Y las fotografías, hace poco estaba platicando con un editor de un periódico español y me decía que no es que estén haciendo a un lado a los diseñadores, pero muchas de las portadas ahora están siendo generadas con esta inteligencia artificial y dices, "Pues, nos ahorramos el gasto de la fotografía, de mover a alguien, en fin, ¿no? Los videos también que tienen lo tuyo, ¿no? Dices, bueno, ¿para qué vamos a gastar en un equipo impresionante, en un estudio de televisión? Sin embargo, sí me gustaría a mí recordarles al auditorio que también nos escucha que no nos concentremos en sí en las herramientas. Vamos a atestiguar una explosión, una diversidad, una riqueza que van a nacer unas, van a poner otras, se están probando, se están evaluando, pero a lo que quiero traer a colación es una parte de un verso que viene a cuento de T.S. Eliot, que él se preguntaba en este verso, ¿dónde quedó la sabiduría que se perdió en el conocimiento? ¿Y dónde quedó el conocimiento que se perdió en la información? Y ahora incluso le pudiéramos agregar un verso más de dónde quedó la información que se está perdiendo en un mare magnum de datos que circulan por el ciberespacio sin descanso, 24/7. Entonces, digo, el chat GPT o toda la inteligencia artificial genera contenido, puede generar conocimiento, pero no genera sabiduría, ¿no? Hay una frase Sí, de unos investigadores, colegas, que me llama mucho la atención y que tiene que ver con lo que apunta Félix. Dicen ellos que la calidad del conocimiento extraído depende en gran medida de la calidad, de los datos, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que habría que también pensar en la necesidad de una alfabetización digital, porque quienes estamos alimentando toda esta inteligencia, que ya lo dijo Félix, somos los usuarios. Ellos están retomando de Wikipedia, de aquí para cierto. allá, y entonces, bueno, Tampoco hay simplemente que una confiar red. 100% en esto. Exactamente, ¿no? Y con esto yo voy cerrando para el siguiente bloque, les quiero compartir. Publicamos hace tiempo un artículo, un capítulo en un libro que se tituló, Conectando vidas, compartiendo experiencias. Y se trató rápidamente de un ejercicio de alfabetización digital en un asilo de adultas mayores. Entonces mandaba a mis alumnos, las señoras estaban por ahí olvidadas, a ver si abrían un blog, se entendían que era internet, cómo hacer una Wow. búsqueda, abrir su Ajá. página de Facebook, y en fin, ¿no? Es Sí, un cursito de qué alfabetización. interesante. Muy Y ya al final, democrático. sí, al Hay que final, pensar en y hay en muchas estos anécdotas de ese texto, ¿no? sectores. Ujú. Porque la gente no entendía, oye, ¿qué es internet? Pues es como ir a un parque y encontrarte con alguien más y sacar contenido, estar en Face, ¿no? Donde, por ejemplo, pues se encontraron con sobrinos, primos, nietos, gente que conocían, pero la conclusión del proyecto, y creo que tiene que ver con esto, es que yo les pregunté a mis alumnos, ¿qué les dejaron? O sea, ustedes le fueron a enseñarles a estas señoras, 70, 80 años, pero ¿qué aprendieron de ellas? Experiencia de vida. Y eso no está en Google, eso tampoco lo puede ofrecer GPT, no Claro. lo puede ofrecer Wally. Si le preguntamos a Bart, tampoco nos va a dar esa experiencia de vida porque está desconectada del contexto. Oigan, hablemos ahora sobre ya más prácticamente. Aterricemos esto a una persona, un joven, ¿no? De la Universidad Panamericana, ay, sí, o de cualquier universidad de donde nos estén escuchando, que tiene que hacer una tesis, ¿no? Tiene que hacer una tesis y a lo mejor el tiempo es limitado para poder titularse. ¿Qué implicaciones éticas, ¿no? existen en la construcción de conocimiento cuando tenemos todas estas aplicaciones a nuestro alcance de forma gratuita, ¿no? ¿Y qué sugerencia pueden dar ustedes para
uno, no hacer como vista o como oídos sordos ante todo esto que existe, ¿no? Sí existe, pero ¿cómo le pueden ustedes aconsejar a todas estas personas que, sin incurrir en una falta ética, pueden hacer uso de estas plataformas, pues, correctamente, ¿no? ¿Qué nos pueden decir de eso? Yo siempre he visto la tecnología como un aliado, no como un enemigo. Y si buscamos ahí en la historia, la tecnología, en dependencia de cómo la uses, o es tu aliada o es tu enemigo. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, el descubrimiento de la radiación permitió hacer una bomba atómica, ¿no? Que mató miles de personas, puso en peligro a toda la humanidad. Sin embargo, ¿cuántas vidas ha salvado la radiación de personas con cáncer de mama, con cáncer de piel? Es decir, ahí tienes una misma tecnología que ha tenido dos Dos vertientes. puntas de lanza. Siempre pasa igual. El otro día creo que platicaba José Luis y decía, oye, esta revolución de ChatGPT nos puede recordar los antiguos filósofos que transmitían su conocimiento de manera oral y ahora apareció la imprenta. ¿Qué hacemos? Bueno, véala como un aliado, ya en vez de usted estar repitiendo siempre lo mismo ante diferentes auditorios, dedíquese a escribir un libro. En este tema que nos corresponde y que tú preguntabas, Carla, de ChatGPT, hay algo muy bueno. Ahorita José Luis decía, la calidad de la información depende de la calidad de los datos, pero no solo de eso, depende de la calidad de las preguntas que tú te hagas para llegar o migrar desde esos datos a esa información que es lo útil. Todos creo que, si mal no recuerdo, es el método socrático, ¿no? Cómo preguntar o preguntar para descubrir. Ese es un reto de ChatGPT. Yo he tenido algunas experiencias con los alumnos en que les muestro, le digo, óigame, quiero saber algo de este tema. Y vemos la diferencia de las respuestas, y no solo con ChatGPT, con el mismo Google, con el buscador. Vemos la diferencia de las respuestas y son las mejores respuestas directamente proporcional a las mejores preguntas. Entonces, para un alumno de la Panamericana que está haciendo una tesis, no tiene que esconderse para buscar información. Yo hasta dijera, oye, establecí esta pregunta de investigación y busqué con exploradores, con ChatGPT, con colegas, en una biblioteca, pero sobre la base de la pregunta que yo generé. Es decir, ChatGPT y estas tecnologías que estamos teniendo aquí de generación son buenos aliados si tú lo que quieres es medir en tus estudiantes, como decía ahorita José Luis, la experiencia de vida que han adquirido. No estudiantes que aprenden a repetir conceptos, que no es necesidad. Cuando a mí me preguntan, oye, Félix, ¿cómo tú te sabes todas esas fórmulas de física? Le digo, es que no me las sé. Sé dónde están. Y cuando me hacen falta, las voy a buscar. No me las sé de memoria. No gastaría ni una neurona en eso. Es lo mismo. Es lo mismo. Sí, Ahí sí. tenemos muchas herramientas que nos permiten buscar incluso en lugares a los que no tenemos acceso ni de casualidad en ese momento. Pues lo que hay es que decir que los usamos y usarlos, oye, cuando nos muestren una respuesta a estas tecnologías de TI generadoras como ChatGPT, como BART y como todas las otras que van a aparecer, hay que leer, hay que ver lo que está escrito. Yo recuerdo, creo que no podemos decir marcas, pero bueno, un programa de una gran compañía de software que en los años 2000 acabó con las enciclopedias escritas y te llegaban en un CD. Ay, Pues sí, tenía claro. errores. Noventas, los dulces Exacto. noventas.
¿Por qué tenía errores? Porque eso fue escrito por un ser humano y Claro. tenía errores. Por ejemplo, yo recuerdo perfectamente que la fecha de nacimiento de Isaac Newton era posterior a la fecha de su muerte. Y algún alumno me lo puso en un trabajo y le dije, qué bueno que pudiste sacudir esa información digital, pero no leíste lo que me estás entregando. Entonces, yo creo que esa es la postura mía como Autogol. académico. Claro, adelante, pero lo que quieres ver ahora, no el resultado, sino que me muestres todo el proceso, de qué hipótesis partiste, qué preguntas de investigación te hiciste y dime las herramientas con las que resolviste esas preguntas de investigación. Eso es lo valioso. Eso es lo valioso de una tesis doctoral, es lo valioso de una tesis de maestría, es lo valioso de un trabajo de curso. Todo ese proceso de aprendizaje que es irrepetible y muy personal, muy subjetivo, depende de cada persona, sigue su caminito. Esa es mi opinión como académico. No sé, José Luis, ¿qué opinas tú? Sí, coincido y además me gustaría agregar, y creo que esta es una gran pregunta, Carla, porque me parece que todos los centros educativos de nivel medio y superior ahora están reestructurando cursos y tomando muchas medidas preventivas ante la posibilidad de plagio. Yo creo que por allí va tu pregunta, ¿no? ¿Cómo ahora podemos atender ese tema del plagio? Sé que también así como la tecnología está ahora OpenAI sacando ChatGPT, también está generando una especie de Turnitin, ¿no? Esta herramienta para identificar si el contenido fue generado a través de inteligencia artificial generativa. Uf, Aquí, sí, aquí lo que habría que ver es este gran tema de integridad académica, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando daba un seminario de investigación y los alumnos me preguntaban si podían citar, no sé, El Rincón del Vago o Wikipedia. Le digo, bueno, mira, si en el diccionario de la RAE no está el concepto y puedes citar Wikipedia, adelante. ¿Verificaste la fuente? ¿Quién está claro. detrás? ¿Quién es el autor? O sea, hay que enseñar a tener esta capacidad crítica. Creo que en esta época requerimos de nuevos exégetas que puedan interpretar la realidad y que yo no estaría negado, y jamás lo he hecho, a utilizar la tecnología. Como dice Félix, es nuestro aliado, nuestro copiloto, el agente que tenemos a un lado. ¿Por qué lo vamos a desperdiciar? ¿Para qué? Cierto. Cuando yo tengo que armar un estado del arte y tengo que consultar no sé cuántas, 200 referencias, pues si hago las preguntas acertadas, como dice Félix, pues oye, por favor, dime, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes más actuales, los autores más citados sobre Wow. tales temas y sobre Ujú. estos conceptos? Ahora, hay que dar un paso más allá, como dice Félix, en el proceso. Yo lo que estoy solicitando ahora es, ¿saben qué? No nos vamos a quedar solamente con la descripción, sino porque hay que pasar a la parte propositiva. Es decir, con esta tesis, con esta investigación aplicada, ¿qué problema me vas a resolver? Eso no te lo va a Ujú. resolver ChatGPT porque tú vas a tener que tomar esa información, contrastarla con una realidad para enfrentar ese problema, Particular. Ujú. exacto, y ofrecerme Y una actual. solución en Ujú, un caso ujú. particular, ¿no? A ver, ayúdame a resolver este problema de comunicación en esta empresa. ¿Cómo atender el Cierto. problema de las fake news? ¿Cómo ayudamos, no sé, a alguien ahora con las campañas políticas, con el tema de si es propaganda, es persuasión? O sea, ayúdame a resolver problemas. Hay cada vez más problemas que requieren una solución y chat puede ayudar, y por eso decía este concepto de co-creación. Al final yo no voy a poner en mi tesis José Luis López and ChatGPT, ¿no? Sino más bien es un recurso más que me apropio del mismo para ayudarme a pensar de manera diferente. Hablábamos fuera de esta llamada sobre los chatbots, ¿no? Y de cómo enfrentar la desinformación y cómo nos podemos apropiar de esto, de esta tecnología en clase. Pero ¿cómo podemos entender un chatbot? Ahorita han renovado toda esta expectativa que ha generado BART y ChatGPT, pero los chatbots son muy viejos. Yo recuerdo una investigación y un trabajo que presentamos en un congreso con un estudiante de la facultad en el 2002, hace 21 años, en el que teníamos un chatbot que se comportaba como un gerente de banco y con el que tú platicabas, tal y como platicas como un ser humano. Óigame, yo vengo
porque necesito una tarjeta de crédito. Y me acuerdo que lo presentamos, estaba hecho justamente sobre un lenguaje de inteligencia artificial que se llama Prolog. Y me acuerdo que nos acercamos a la banca para ofrecerlo a aquellos como una solución y la respuesta fue, no, 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 estamos haciendo muchas sucursales. Yo creo que los clientes no van a querer realizar sus transacciones electrónicas por internet. Ojalá y yo lo encontrara a esa misma persona para que viera qué ha pasado en el día. Pues estos chatbots son muy viejos, normalmente te salen mucho acá y ahora empiezan a tener este componente o esta arista nueva, como estos dos que mencionaba, que reuniendo información que está diseminada por la web, pueden, no me gusta decir, porque hay gente que dicen emitir una opinión. Eso creo que los humaniza mucho, porque lo que ellos muestran finalmente es un texto basado en los textos que hay en las fuentes digitales que sí son opiniones de seres humanos. Entonces, para mí estos bots, a fin de cuentas, lo que hacen es, como decía ahorita José Luis, recopilan información y te la muestran. ¿Qué peligro yo veo con eso? Y se lo he comentado a mis alumnos ahora en la clase de inteligencia artificial que finaliza en esta semana. Le he dicho, miren, había un señor que se llamó Albert Einstein, que le preguntaron alguna vez que cómo hizo todo lo que hizo. Y tiene una frase por ahí que dice, no podemos aspirar a obtener resultados distintos si todos hacemos lo mismo. Y entonces, como yo les digo, si todos empezamos a usar ChatGPT y estos bots y a generar información solo a partir de ahí, va a llegar un momento en que por mucha información que hayamos subido a la web, vamos a agotar los temas. Se va a agotar esa curiosidad que se muestra cuando tú investigas algo y se va a agotar esa fuente de nuevo descubrimiento que tú haces cuando tienes un proceso consciente, como decía ahorita José Luis, de investigación. Y entonces, eso es lo que yo creo que tienen que moverse ahorita las universidades y en general todas, no solo de comunicación, creo que de ingeniería, de derecho, de todas las ramas del conocimiento, a ir un poco más allá, a no ver solamente el resultado. Oye, este es mi trabajo, sino a explorar, a cuestionar cada una de las etapas previas. Oye, ¿cuál es tu supuesto? Como decía José Luis, ¿qué problemas vas a resolver? Porque si vas a resolver problemas que ya están resueltos, y ahí tienen una buena prueba para ChatGPT, pregúntenle a ChatGPT por un problema que no esté resuelto y van a ver que sencillamente no tiene solución. Es decir, no va a una solución. Entonces, yo creo que tenemos como profesores que hacer eso, empezar a evaluar de manera muy consciente y constante esas etapas previas en la generación del nuevo conocimiento. Concuerdo nuevamente, Félix, y creo que Carla advierte un problema fundamental que a veces no queremos ver, pero que padecemos, que es la cuestión no solo ahora de la sobreinformación, sino de la desinformación, todo este fenómeno de la posverdad, que desgraciadamente pues cada vez es más alimentada a través de la inteligencia artificial generativa. Recordemos la fotografía del Papa con esta chamarra de Balenciaga, la detención de Donald Trump, el discurso de Barack Obama, en fin, un montón de manipulación que a la mayoría de la ciudadanía pues manipulan, engañas, lo que decía al principio, ahora algunos de estos algoritmos lo que hacen es alimentar nuestras filias y fobias, ¿no? Crean una serie de, también promueven estos sesgos. Y en ese sentido, a partir de un trabajo que realizamos hace un año,
preocupados por este fenómeno de las mal llamadas noticias falsas, porque no puede haber noticias falsas. La noticia es de entrada veraz, es oportuna, es verificada. Puede haber desinformación o mala información o notas falsas, ¿no? Entonces nos preocupamos y publicamos un trabajo titulado Verificación versus Noticias Falsas, y ya verán que incluso en la portada aparece borroso eso de noticias, ¿no? La contienda por la veracidad de la información en la era de la posverdad. Es un trabajo muy interesante donde ofrecemos una guía de verificación y donde a partir de la elección del 2018, pues identificamos una serie de campañas de desinformación, también que de alguna manera incitaban al odio, a la ira, a la polarización de la sociedad, que es uno de los fenómenos que actualmente estamos padeciendo. Y entonces en la Escuela de Comunicación montamos una unidad de verificación que se dedicó a verificar el discurso de los políticos, el de algunos medios, el de algunos influencers, porque el gran riesgo de hoy en día es que toda la gente comunica, toda la gente, como dice Félix, lanza sus opiniones, pero hay que recordar que los hechos no es lo mismo que las opiniones, ¿no? Entonces por ahí hay una gran confusión. Y hablando ahorita de lo que preguntaba sobre el chat, estamos tratando de migrar este libro y configurar un chat bot que ayude a enfrentar el tema de la desinformación. Ahorita estábamos probando con Watson Assistant, pero ya con la llegada y toda la innovación que está planteando OpenAI, pues pretendemos que este chat llamado Verificardo, pues de alguna manera tenga esta misión: orientar sobre dudas y labores de verificación, así como ofrecer recursos y herramientas a los usuarios ante la desinformación que circula especialmente en las redes sociodigitales. Aclaro, no estoy señalando que este chatbot que pretendemos que viva en WhatsApp, nos diga qué es verdad y qué es mentira. Nadie tiene esta capacidad, ¿no? Sino más bien que cuando uno consulte al chatbot, diga, bueno, mira, para poder verificar si esta fotografía fue truqueada, fue manipulada, hay un recurso y hemos preparado algunos videos animados que explican cómo realizar una búsqueda inversa, por ejemplo, ¿no? Si tienes este video, hay otro tutorial, que hay muchas herramientas hoy en día que dicen, mira, el video fue truqueado, está manipulado, o esta nota, tienes que hacer lo siguiente: verifica la fuente, el titular, la fecha, de dónde viene la información, quién está detrás de este sitio. O sea, da una serie de recomendaciones que lo que abona el chat es a formar audiencia crítica del consumo de la información. Esperemos que, bueno, con una serie de apoyos, este chatbot llegue a la luz, Verificardo nos Ojalá. ayude, ¿no?, a realizar estas tareas que son sumamente importantes, no solo en la universidad, sino para el ciudadano de a pie, que es el más indefenso ante este, digamos, cúmulo o oleadas de desinformación que lo terminan confundiendo. Una sencilla recomendación es calma, silencio ante la necesidad y la inmediatez por compartir información. Yo le digo a los alumnos, nunca queden satisfechos con la primera opinión, ejerzan la libertad de pensar y ejerzan la libertad de cuestionarse estos temas que son, por supuesto, opinables, ¿no? Entonces, si son opinables de raíz, pues ejerza usted la libertad de cuestionarlos, ¿no? Hay un tema que debemos atender, como dices, desde la academia, porque me parece que la confianza está eh, bajo ataque, ¿no? Ya nadie cree en nadie, no le creo yo a los políticos, no le creo a los medios, son todos fake, no le creo al funcionario, no le creo al maestro. O sea, hay una especie de virus de la desconfianza que circula ahora en la sociedad contemporánea y hay que aprender a combatirlo, como bien comentas. Yo creo que ese es uno de los grandes retos y que se puede uno apoyar en la misma herramienta que lo genera, ¿no? En la inteligencia artificial. O sea, Sí, ¿cómo podemos hacer viral la verdad? ¿Cómo podemos evitar que estemos transitando de la economía de la confianza a la economía del odio, de la ira, que de alguna manera promueve el sensacionalismo, esos contenidos virales? Recordarán lo del perro y que lo avientan al caso y se hizo viral, sí. dices, y la gente se queda en lo anecdótico. Y la cuestión es qué está Sí. detrás, qué hay de fondo. Hay una pérdida de valores en el ser humano y esto también lo reproduce la inteligencia artificial. En ese sentido, este episodio de El sonido de la ciencia
Nos sirve, uno, para hacer una invitación a responsabilizarnos de o por la información que compartimos, que consumimos y que hacemos llegar a otros. Por otra parte, también de esa dicotomía entre el buen uso de esta tecnología. Siempre tenemos la oportunidad de darle una buena funcionalidad a todo. Pero también de forjar a estudiantes con la advertencia de que uno puede manipular o maquilar la realidad, pero no puede perder ese encuentro con la realidad misma. Ha sido difícil concluir un poco estos temas, han sido de verdad bastante interesantes y dan pie a seguirnos cuestionando cosas, ¿no? En espacios como este. ¿Algún correo, alguna plataforma donde alguien que esté interesado en seguir platicando con ustedes lo pueda hacer? Sí, sí. Mi correo institucional es felix.martinez@up de Universidad Panamericana .edu de educación.mx. Por favor, con gusto me pueden enviar un correo, pónganme en el asunto. Oye, quiero platicar más contigo, Félix, de esta entrevista que vimos en el podcast, y con gusto nos ponemos de acuerdo. Mi correo electrónico es jllopez@up.edu.mx. También interactúo mucho en Twitter, que con la llegada del señor Elon Musk ya no es el Twitter de siempre, y ahí estoy como J. López Aguirre. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias a ustedes y no se pierdan el siguiente episodio de El Sonido de la Ciencia. Muchas gracias a los dos.